Y ahora sí vamos a introducirnos para hablar más detenidamente de este tema, como son las economías criminales y su impacto en el sector minero, para lo cual vamos a invitar a los miembros del panel. Pedimos por favor que se acerque el señor Daniel Linares, el señor Manuel Zapata, el señor Mario Agzinelli. Invitamos nuevamente al señor Carlos Basombrío también para que se acerque a nuestro escenario y a la señora Ángela Grossheim. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos ellos. Y vamos a ir presentándolos brevemente. El señor Daniel Linares es intendente de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por su parte, el señor Manuel Zapata es vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal. El señor Mario Agzinelli es director en la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Nos acompaña nuevamente el señor Carlos Basombrío, que ha sido nuestro expositor, y nos acompaña como moderadora la señora Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a quien le cedemos la palabra para introducir este panel. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los organizadores por permitirme compartir este panel con este grupo de prestigiosos profesionales sobre un tema que, como Carlos nos ha presentado, en verdad es un gran desafío para el país. Felicitaciones, Carlos, por la exposición. Lamentablemente no es tan alentadora, pero ha sido muy clara. Carlos nos ha mostrado justamente el avance de las economías criminales, que además como un fenómeno global, justamente con la transnacionalización del crimen, algo que estamos viendo también el día a día en los diarios, ¿no? Y nos ha mostrado también cómo hay dos delitos que han crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no? La extorsión y la minería ilegal, que es la que supera largamente otras actividades delictivas, ¿no? Y tras ello también nos ha mostrado cómo todo este proceso de formalización minera ha fracasado, dando algunas soluciones para ello. Creo que hay que remarcar algunos puntos sobre este tema que Carlos ha mencionado. Una de ellas es que gran parte de estas actividades de minería ilegal se realizan en concesiones de terceros. Desde el gremio podemos señalar además que son múltiples los casos de concesiones que están obviamente invadidas por mineros ilegales. Y no solo en la actividad de exploración, en la actividad de explotación, sino también en cierre de minas. ¿Es una casualidad que estén ahí? Además, nos ha mencionado también cómo tenemos que trabajar en un proceso real de formalización minera. No olvidemos que inclusive también las actividades informales podrían estar incurriendo en alguna actividad ilícita. Y lo dejo como podrían. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de evasión de impuestos, delitos de usurpación, exposición de personas en peligro, atentado de restos arqueológicos, etc. Pero quisiera más bien escuchar a nuestros panelistas sobre la base de esta exposición, justamente más bien sus comentarios. Daniel, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, ustedes vienen analizando este tema, revisándolo, y me gustaría que comente sobre ello. Gracias, Ángela. Gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, Carlos y Ángela nos han mostrado cuál es el panorama delictivo de nuestro país, en donde resalta claramente la minería ilegal como uno de los delitos que más daño nos hace, desde varios puntos de vista. En la Unidad de Inteligencia Financiera hemos desarrollado un estudio nacional de riesgo en donde justamente hemos identificado como los delitos de mayor riesgo para el país a la minería ilegal, a la corrupción y al narcotráfico. Más abajo va llegando los delitos tributarios. Entonces, nuestro trabajo como Unidad de Inteligencia Financiera es tratar de identificar aquellos flujos financieros ilegales que justamente producen estas economías delictivas que nos acaban de explicar. Nuestro trabajo, por ejemplo, en el caso de minería, es seguir la ruta del dinero, seguir o identificar quiénes se benefician del dinero ilícito. Entrando al tema en concreto
de minería ilegal, esos montos que había mostrado Carlos en uno de los cuadros de miles o más de 1.000 millones de dólares, obedecen al seguimiento que la UIF hace a aquellas empresas identificadas al momento de exportar que no han podido demostrar a las autoridades de dónde extraen el oro. Básicamente el trabajo es así. Cuando se presentan ante aduanas una empresa a exportar determinado embarque de oro, aduanas le pregunta de dónde viene ese oro. Entonces ellos tienen que demostrar documentariamente de dónde extraen el oro. Si no lo pueden hacer, o en tanto no lo puedan hacer, aduanas retiene o inmoviliza la carga y avisa de ese incidente al Ministerio Público, tanto a la especialidad de lavado de activos como a la especialidad de extinción de dominio. Y también la avisa a la UIF. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar todas las transferencias que ha recibido esta empresa anteriormente, ¿no? En los últimos años, los países que reciben o que son los destinatarios del oro que se exporta, que se presume ilegal, fundamentalmente son la India y los Emiratos Árabes. Entonces, esas transferencias que vienen de esos países ingresan a la cuenta de la empresa exportadora y nuestro trabajo es seguir el dinero para ver finalmente a dónde llega ese dinero. Y ahí es donde se identifica objetivamente quién se beneficia de esas exportaciones de oro ilegal. Lamentablemente, en muchos casos, ese dinero es retirado en efectivo. Y como se retira en efectivo, desde el punto de vista del seguimiento del dinero ya no podemos avanzar más, porque una vez que sale en efectivo ya no tenemos la seguridad de quién finalmente se queda con el dinero. Sabemos sí dónde se retira. Gran parte de este dinero se retira en zonas como Puerto Maldonado y Puno, pero queda siempre pendiente saber dónde terminó este efectivo. Encontramos en el dinero en efectivo una de las principales debilidades del Estado para poder saber quién se beneficia del dinero. Y eso no solamente ocurre en la minería ilegal, también ocurre en otro delito que mostró, el delito de extorsión. Ustedes pueden ver en los medios cuando detienen a integrantes del Tren de Aragua que le encuentran en sus domicilios o en sus guaridas dinero en efectivo. Otro delito que se vincula al dinero en efectivo es, por ejemplo, hace cerca de un mes intervinieron a un ex ministro de Transportes y Comunicaciones, a un director de ese sector, y en su casa tenía $500,000 de aquella época, de la época del gobierno del presidente Vizcarra. O sea, ellos ese dinero que reciben como coimas no le ingresan al sistema financiero porque saben que el sistema financiero está protegido y lo prefieren guardar en sus casas, en bóvedas. Hace 2 semanas hubo un reportaje de una organización que fue desarticulada en Patás. Dentro de los celulares de uno de los integrantes había un video en donde ellos enfocaban $1.000.000 que habían retirado o lo tenían para pagar a sus integrantes de la organización. Un par de años atrás, la reina de la subvaluación aduanera, cuando fue intervenida, encontraron en su cochera $10 millones en efectivo. Y la semana pasada, en Iquitos, en el aeropuerto de Iquitos, han encontrado $500,000 en Iquitos. Y ahí avanzo nuevamente a la presunción de que ese $500,000 podría estar vinculado a la minería ilegal, porque este delito viene creciendo de manera significativa en la zona fronteriza con Colombia, allá en el noreste de nuestro país. Entonces, es importante no perder de vista que una de las facilidades que tienen las organizaciones criminales es la gran cantidad de efectivo que se maneja en nuestro país. Pero así como nosotros podemos identificar el destino de los fondos ilícitos, también podríamos hacer o verificar quién financia una actividad ilícita. Por ejemplo, en el caso de corrupción, todos saben que en las licitaciones, cuando hay una determinada cantidad de dinero, el Estado pide una carta fianza a la empresa que supuestamente ha ganado una licitación. Y muchas veces cuando estas licitaciones ya han sido previamente acordadas, la carta fianza no la financia la empresa que gana, sino un tercero que justamente está detrás y que viene financiando
esta actividad ilícita vinculada a la corrupción. En el caso de minería hemos querido, por ejemplo, identificar cuando en alguna oportunidad han encontrado en zona de extracción prohibida maquinarias, hablo de maquinaria amarilla, una retroexcavadora, un carro frontal, maquinarias que pueden superar el $500,000, poder hacer el seguimiento para ver quién la compró, ¿no? Y justamente apuntando a saber quién es el financista de esa actividad ilícita. Cuando son de marcas conocidas, sí es posible hacerlo a través de la marca o el concesionario en el Perú. Pero lamentablemente, en el año 2013 hubo una iniciativa para que estas maquinarias sean registradas en registros públicos, así como un auto, en donde se puede hacer una perfecta trazabilidad de la propiedad de cada persona que en algún momento tuvo ese activo, un vehículo o una casa. Entonces, ese proyecto no pasó y sin embargo las maquinarias siguen sin ser registradas en registros públicos. Es irrisorio que se tiene que registrar una mototaxi, una moto que cuesta menos de 1.000 soles a veces, cuando esta tremenda maquinaria no es posible registrarla en registros públicos. Entonces también ahí hay un tema a trabajar. En concreto, más allá de la lucha a las actividades criminales por el delito en sí, es importante apuntar a lo que vienen a ser sus líneas financieras, los que le permiten seguir funcionando. En ese aspecto, en la UIF tenemos posibilidades de congelar activos. Cuando hablo de activos hablo de cuentas bancarias, propiedades, incluso lo que ahora viene creciendo con mucha actividad, que son los activos virtuales. Entonces, los criminales o se esconden con el efectivo, o se esconden sus ganancias ilícitas en efectivo, pero también ahora están buscando esconder sus ganancias ilícitas en activos virtuales. Hace 5 meses, la UIF ha congelado cerca de $7,5 millones en criptoactivos a una sola organización criminal que se dedicaba a hacer estafas, no en el Perú, sino en los Estados Unidos. Ellos estafaban normalmente a los jubilados de ese país a través de técnicas como phishing, accedían y vulneraban sus cuentas bancarias y lo primero que hacía el hacker era hacer transferencias de una cuenta de un banco norteamericano a una cuenta acá en Perú. Y aquí cuando llegaba la alerta del FBI o de la UIF de los Estados Unidos, hacíamos el seguimiento del dinero. Mucha parte del dinero se retiraba en efectivo, realmente el efectivo, pero otra parte sí la podíamos identificar. Pero en algún momento dejaron una huella porque ese dinero justo sale del sistema financiero para entrar al mundo virtual de los activos virtuales. Entonces, Ángela, lo importante para luchar contra estas actividades criminales es darle siempre en las finanzas. Gracias, Daniel. Interesante el trabajo que vienen realizando desde la UIF y como bien señalas, hay 2 puntos bastante claves, ¿no? El seguimiento a este financiamiento y el uso del efectivo, como uno de los puntos que tenemos débiles, digamos, en este aspecto. Manuel, me gustaría saber cuál es el papel específico que realizan desde el Observatorio de Minería Ilegal en la identificación y mitigación de las actividades criminales. Ustedes sé que hacen un trabajo muy particular también en la Amazonía. Cuéntanos un poco sobre ello. Gracias por la invitación también para poder compartir algunas reflexiones en torno a la minería ilegal y sus efectos nocivos, negativos. Teniendo en cuenta que la minería ilegal es una actividad pluriofensiva, como bien lo ha mostrado en su exposición Carlos, el observatorio es una plataforma de articulación de la sociedad civil. Lo que buscamos es actuar de manera articulada y organizada. Lo conforman actualmente 14 miembros de la sociedad civil con distintos expertise en la materia, ¿no? Tenemos organizaciones que son expertas en análisis jurídicos a propósito de esta insistencia por parte del Congreso de querer seguir flexibilizando el marco normativo asociado a la formalización y a la persecución de la minería ilegal, ¿no? Por ejemplo, un botón para esta semana se ha vuelto a poner en agenda del Congreso la apertura del REINFO, ¿no? Este registro integral de formalización minera. Lo curioso es que el proceso de formalización está pensado para que acabe en diciembre de este año, ¿no? Pero se quiere abrir el registro de formalización, que es una herramienta del proceso de formalización, por 90 días.
¿Y cuál sería el efecto negativo? ¿Por qué es que de esta plataforma del observatorio nos oponemos a esa apertura? Porque el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, a la fecha es un escudo de impunidad, ¿no? Aloja a mineros que no tienen posibilidad por un lado y que no tienen las ganas de formalizarse o la intención de formalizarse, sino que quieren estar dentro de este registro de formalización porque este registro los blinda de que puedan ser perseguidos o investigados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Y eso está por ley, ¿no? Quien forma parte del registro no puede ser investigado y mucho menos sancionado por el delito de minería ilegal. Pero también hay una particularidad que no lo dice la ley, pero lo dice la realidad, que es que quien sí te debe de fiscalizar son los gobiernos regionales, por ejemplo. Y los gobiernos regionales lamentablemente no fiscalizan o no realizan la fiscalización como debieran por temas estructurales, presupuesto, logístico, corrupción, etcétera. Entonces tienes un estadio, tienes una burbuja de impunidad donde no te puede investigar la fiscalía, pero tampoco te puede investigar, tampoco te fiscalizan administrativamente los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ante esta situación, el observatorio plantea propuestas y genera alertas jurídicas para que la sociedad y la ciudadanía en general pueda conocer de lo que viene pasando y poder estar concientizados en ese sentido. Y eso es el expertise jurídico. En la plataforma del observatorio también lo componen entidades con un perfil más técnico, que por ejemplo, porque la minería ilegal, si bien es muy fuerte en el Perú, también es fuerte en espacios de frontera, en paisajes compartidos. La frontera Perú y Colombia, por ejemplo, hay una gran contaminación de las cuencas alta, media y baja del río Putumayo, ¿no? Del río Cotué también, y esa es la frontera entre Colombia y Perú. Y hablamos de la contaminación por minería en la frontera Ecuador-Perú y en la frontera Perú, triple frontera Brasil, Bolivia, Perú también. Y estas organizaciones que forman parte del observatorio, a través de proyectos, lo que hacemos es, recogemos muestras para hacer línea base. Por ejemplo, tenemos pensado hacer toma de muestras en estas cuencas compartidas, partiendo de la premisa de que si no tenemos información real, cualquier decisión que vayamos a tomar es ineficiente. El primer gran paso es conocer la problemática, tener un cabal conocimiento e información de lo que sucede en el territorio. Y medimos el avance y el impacto de la minería ilegal a través de la utilización de mercurio, por ejemplo, ¿no? A la fecha hay comunidades que están contaminadas por mercurio, hay ecosistemas que están contaminados por mercurio y hay recursos hidrobiológicos, es decir, peces que están contaminados por mercurio. Esos peces terminan yendo a los mercados como Loreto, por ejemplo, en los mercados de Loreto, de Iquitos, y la gente los compra y los consume. Hasta hace poco hemos hecho recojo de muestras en pescados en el propio mercado para ver el avance de la minería ilegal. Entonces, y con esto termino esta parte, otra expertise del observatorio es que tenemos la capacidad de poder recoger o hacer tomas de imágenes satelitales para medir el avance de la minería ilegal. Y emitimos reportes, emitimos alertas e imágenes de radar también. Un poco para complementar. Gracias. Gracias, Manuel. Efectivamente, un punto que has tocado es la fallida fiscalización en este proceso y en general por los gobiernos regionales en este aspecto por diferentes motivos, ¿no? Y Carlos ahí de alguna manera ya nos planteaba una posible solución como era regresar estas actividades de fiscalización al gobierno nacional. Y justamente tocabas también hacia el final un tema interesantísimo que es el contar con información oportuna y el cabal conocimiento del territorio para poder justamente tomar las medidas adecuadas. Y a propósito de ello, me gustaría preguntarle a Mario, ellos desde el Ministerio del Interior se han abocado a hacer justamente un análisis exhaustivo de esta problemática. Ellos también buscan tener un diagnóstico propio y crear una estrategia al respecto. ¿Nos podrías comentar sobre este tema, Mario? Ok, gracias. Yo quisiera empezar por decir que en el país tenemos un problema cultural, un problema social. El tema de la corrupción, de la deshonestidad, está tan generalizado que por donde mires vas a encontrar ese tema, ¿no? Vas a encontrar deshonestidad en la policía, para empezar, porque
que yo he sido oficial de la policía, en los ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en todas partes vas a encontrar deshonestidad. Entonces, cualquier medida que tú quieras aplicar para controlar la corrupción, para controlar el crimen organizado, para controlar la ilegalidad, para controlar la informalidad, choca con el tema de la deshonestidad. Entonces, para salir adelante en esas circunstancias, en ese entorno, en ese marco, tendríamos que empezar por educar. Y educar no es algo que se hace en un gobierno, ¿no? Es algo que se va a tener que hacer en 2 o en 3 gobiernos. Como decía Víctor Hugo, abrid escuelas para cerrar cárceles. Entonces, el primer problema endémico del país es el tema de la deshonestidad. El segundo tema que tenemos que combatir es el tema de la falta de recursos. Por donde vayamos, siempre todas las autoridades trabajan como pueden. Vamos a hablar primero de los recursos. Trabajan como pueden, ¿no? Entonces, no hay papel, no hay tóner, antes no había cinta de máquina, no hay computadora, no hay internet, no hay electricidad. Entonces, a veces desde la ciudad, desde la capital, podemos pensar en medidas que pueden ser muy efectivas, que pueden ser muy lógicas, pero a la hora de aplicarlos en la vida real, pues no funcionan. Tenemos una frontera, por ejemplo, muy permeable, donde fácilmente los delincuentes y el crimen organizado entra y sale, y es fácil decir, pues no, tenemos que controlar las fronteras, pero para ir al Putumayo necesitamos ir en helicóptero, no hay otra forma de ir al Putumayo, y a veces tenemos limitaciones de helicópteros, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos viendo un tema de operativos que teníamos que hacer, y necesitábamos 3 helicópteros y la policía tenía 1, habían helicópteros que estaban en mantenimiento en Arequipa, pedíamos, voy a decir pedíamos para no decir algo que suene más feo, ¿no? Pero pedíamos helicópteros a la Fuerza Aérea, pedíamos helicópteros a la Marina, pedíamos helicópteros al Ejército y no habían helicópteros por ningún lado. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a poder poner orden? ¿Cómo vamos a poder controlar? ¿Cómo vamos a poder desplazar tropas si no hay helicópteros en el país? Entonces existen una serie de limitaciones de recursos que hacen que una política, una estrategia y las mejores intenciones no se puedan desarrollar. Entonces el tema de las fronteras es realmente grave, como comentó mi antecesor en la zona del Putumayo. Los peruanos son amenazados por delincuentes que cruzan el río procedentes de Colombia, los matan y se escapan y se van al día siguiente, ¿no? ¿Y quién va a controlar eso? O sea, necesitamos tener fronteras realmente controladas, ¿no? Realmente sólidas. El otro tema es que los procedimientos que nosotros queremos aplicar se chocan con la falta de capacitación, de conocimiento de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en muchos gobiernos regionales, las autoridades que deberían de encargarse de controlar aspectos como la minería ilegal, pues no están capacitadas, ¿no? Entonces, no tienen un conocimiento básico que les permita reconocer qué cosa es la contaminación o cómo deberían de seguir un protocolo para recoger determinadas muestras o a quién deben de remitírselas, o no tienen internet. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante con personas que no están capacitadas, que de repente tienen el respaldo político de su población, pero no tienen los conocimientos ni los recursos para trabajar, ¿no? Entonces, en ese marco triste, ¿no?, de nuestra cultura, de la falta de recursos, de la falta de tecnología, de la falta de conocimiento, yo creo que todas las autoridades hacemos todo lo que podemos para salir adelante, ¿no? Pero realmente tenemos bastantes limitaciones, ¿no? Algo que yo me he encontrado estos meses
porque yo he trabajado 30 años en la... no para el Estado, sino en empresas privadas, y recientemente estoy en el Estado, y veo también el tema de la burocracia, ¿no? Pido una información urgente, porque mañana tengo que viajar a un sitio y necesito algo ya, y me dicen que haga un oficio, ¿no? Y digo, oye, pero dame la información ya, no me pidas un documento, ¿no? Entonces, una entidad le pide a otra entidad una información y se choca también con el celo de la información. Entonces, la información que tiene un ministerio, que tiene una entidad, no se la quiere dar a otro, ¿no? A mí me piden una información que yo la tengo, pero que no me pertenece, y le consulto al otro ministerio y me dicen no la des, que me la pidan a mí. Entonces hay un tema de celo, de tener dudas de lo que van a hacer las otras personas, que no se quiere dar fácilmente la información, ¿no? Esos creo que son las limitaciones que veo yo. Gracias, Mario. Efectivamente, creo que los que hemos trabajado en el sector público sabemos lo difícil que es carecer de los recursos para poder hacer una política efectiva, y además la continuidad, en realidad, en los planes de trabajo que se realizan, ¿no? Se implementan una serie de medidas y luego estas, sí, con el cambio de las personas, no necesariamente continúan. Y en ese sentido, Carlos, en realidad, ya aquí quiero encontrar también en ti tu paso por el sector público como exministro, justamente que nos comentes ello, ¿no? Tenemos escasos recursos, el día de hoy la minería ilegal, como tú bien planteas, es la principal actividad ilícita, y sin embargo en el presupuesto del Ministerio del Interior y creo que en el presupuesto en realidad de muchas entidades involucradas, no existen las partidas suficientes como para poder abordar este tema, ¿no? El día de ayer me parece que el alto comisionado para la minería ilegal comentaba la creación de una mesa de expertos, en realidad para abordar este tema de manera integral. Me gustaría tu comentario sobre este tema. Con todo gusto, brevísimo. Mi predecesor ha hecho una magnífica descripción de las dificultades que hay en la administración pública. Todos los que hemos pasado por ahí lo percibimos de la misma manera, ¿no? Los recursos son insuficientes para las necesidades, falta de capacitación, no solo gobiernos regionales, sino también en múltiples sectores del Ejecutivo, burocracia, celos para compartir información y, por supuesto, su preocupación central, la que inició sobre la corrupción. Yo quisiera concentrarme en la falta de recursos y ¿cómo se llama? La deshonestidad. Creo que en términos de seguridad en general, porque habría que incluir a todo lo que hemos mencionado, todo lo que es la vida cotidiana de la población que es robada, asaltada y humillada en las calles todos los días, que es el drama de la gente todos los días. Creo que para la seguridad el Estado invierte poco y mal. O sea, no le damos a la seguridad, no le damos los recursos que realmente necesita. Ello, por supuesto, tiene que ver con el uso de todo el dinero de inversión que hay o que puede haber ya de distintas maneras a nivel del Ministerio del Interior, de gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera, etcétera, que por diferentes fuentes podrían tener mucho y ejecutar mucho más recursos y, por supuesto, creo dedicarle más a la vez, y eso nos vincula con el problema del gasto eficiente, ¿no? A la vez tiene que haber mecanismos de fiscalización del gasto, porque no es cuestión de abrir el caño y ver quién chapa esos recursos que muchas veces terminan no usados o mal usados. Entonces, creo que esa combinación me parece fundamental. Sobre el valor de la educación, yo también considero que es fundamental y quisiera incidir en un aspecto de la educación que es clave para la lucha anticorrupción, que es la educación cívica. La educación cívica no es también la del colegio, pero la que dan las grandes autoridades, las más altas autoridades, sobre su conducta,
sobre su ejemplo de cómo se tiene que actuar honestamente, transparentemente, en fin, todas las autoridades influyen en la cultura nacional de vale todo cuando infringen esas formas de actuar y terminan buscando, digamos, terminan haciendo otro tipo de prácticas. Creo que eso es muy extendido en el tiempo y en la actualidad en el país, y creo que es el principal obstáculo para que haya una cultura de respeto a la ley en el país. La educación es por el ejemplo de las autoridades. Lo último, la mesa de expertos, me parece que el Observatorio de Minería Ilegal es un embrión desde la sociedad civil ya muy interesante, no sabía que habían avanzado tanto, y lo único que me da miedo de la propuesta gubernamental de la mesa de expertos que sea una mesida para ir demorándonos más y viendo cómo ¿no? Damos vueltas sobre el mismo, que más o menos sabemos cuál es el problema. Yo creo que debería ser una cosa muy ejecutiva para que funcione. Gracias, Carlos. Efectivamente, tenemos que utilizar nuestros recursos de manera eficiente y mayores, como bien han señalado. Daniel, me gustaría saber, tú que desde el sector público, ¿tú crees que hay una mejora que podríamos hacer desde el mismo sector público pensado en esta mesa? Es decir, ¿cómo articular mejor todos en esta lucha contra la minería ilegal y contra las actividades ilícitas en general, ¿no? Porque pareciera, ¿no?, que cada uno hace su esfuerzo aislado, pero no en conjunto, con metas claras, con objetivos, con la rendición de cuentas sobre esta problemática. Sí. Yo creo que se ve por los últimos acontecimientos algo serio que se viene por realizar. Una de las primeras señales es la designación del nuevo alto comisionado encargado de la interdicción contra la minería ilegal, que es el general FAP, Rodolfo García Esquerre. Consideramos que es un excelente profesional para poder justamente dirigir y articular a todas las instituciones. Hace algunos meses se viene desarrollando o planteando la actualización de la estrategia de la lucha contra la minería ilegal. Me parece que el día de ayer han terminado el diagnóstico de cómo estamos ahora con respecto a la lucha contra la minería ilegal. Y si me permiten, acá tengo algunos datos de qué es lo que se ha encontrado. Qué es lo que se ha encontrado y justo apunta a lo que tú decías, Ángela, lo que dijo Carlos y también Mario, con respecto a las limitaciones, ¿no? Y dentro del diagnóstico lo que dice básicamente es lo siguiente. Y casi todo empieza con la palabra limitada. Con respecto al tema el desvío de insumos químicos, ¿no? Dice, hay una limitada fiscalización de insumos químicos, hay una limitada coordinación entre la información que elabora la SUNAT con las diferentes unidades de investigación, una limitada fiscalización de explosivos, no existe registro de maquinaria pesada, lo que hablaba yo hace un momento, con respecto a la extracción propiamente dicha, falta de homogeneización de los datos georreferenciados. Sí, sería fundamental tener un sistema donde, por ejemplo, aduanas al momento que hay un embarque de oro pueda verificar en algún sistema que ese oro pertenece a una concesión determinada y si tiene la capacidad de esa concesión para producir esa cantidad de oro que se exporta. Falta de información en tiempo real sobre la situación de los mineros informales, suspendidos y excluidos, limitaciones de las instalaciones de las bases policiales para actividades de interdicción, acuerdos informales para actividades de inteligencia y contrainteligencia en zonas de extracción, falta de pruebas criminalísticas para determinar el daño ambiental. En cuanto a las plantas de beneficios, limitada fiscalización de nuevo, ya en la parte de la comercialización, limitado presupuesto, ¿no? Limitado presupuesto, como comentaban hace un momento, a unidades de investigación, limitadas acciones conjuntas de fiscalización entre las diferentes unidades de investigación, limitadas acciones conjuntas también entre aduanas, PNP y el Ministerio del Interior. Y a esas limitaciones
tenemos que añadir el factor corrupción. Y el factor corrupción atraviesa a todos los delitos. Y me gustaría comentar un caso que tuvimos y que justamente apuntaba al tema de corrupción, pero no lo pudimos abordar por un tema específico, el delito sobre el cual nosotros teníamos referencia. Se trataba de una información que nos llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto de SUNAP como de otra agencia de inteligencia de la policía, en donde ellos tenían la seguridad de que determinado exportador de una especie protegida en la zona de Iquitos, esta empresa se venía llenando de dinero porque lo que exportaba no era lo que realmente exportaba. O sea, era una especie que era muy cotizada, todo esto se iba a China, pero tenían un aval, justamente hablando del tema de las direcciones regionales y el tema de corrupción, tenían los permisos suficientes para exportarlos. Entonces, cuando los aduaneros veían que salían las tortugas, entonces no eran unas tortugas que deberían salir porque estaban protegidas y porque no tenían los permisos, pero ya estos permisos los había conseguido de alguna forma. En el caso de la UIF no podíamos abordar el caso por un tema de tráfico de animales porque justamente el ente técnico que debería decir que esos animales estaban protegidos no lo iba a decir porque ya había un documento de por medio con el cual había exportado esa cantidad de tortugas. Finalmente ese caso lo abordamos, ¿por qué? Porque el valor declarado, el valor FOB declarado de las exportaciones en un determinado periodo eran cerca de 5 millones de dólares. Sin embargo, las transferencias que recibían del proveedor en China eran de 10 millones de dólares. O sea, habían 5 millones de dólares no facturados y el caso lo abordamos por un tema de fraude fiscal. Sin embargo, sabíamos que ese monto elevado que recibían era justamente porque la especie que ellos exportaban estaba protegida. Y luego cuando llegaba el dinero, los 10 millones, nosotros nos encargamos de ver el dinero hacia dónde iba y, bueno, propiedades, cuentas a plazo fijo, vehículos y todos los esquemas que se conocen en el mundo del lavado de activos. Bueno, por un lado, si es que esta estrategia o estas actividades está justo a punto de la formulación de objetivos generales, específicos, actividades y metas. Si esta formulación de objetivos son serios, estas actividades que se van a formular también y las metas son metas alcanzables, yo creo que sí estaríamos por un buen camino en este problema. Gracias. Gracias, Daniel. Comenzaste hablando de faltas, limitaciones, ya me estaba asustando, pero tenemos logros también y en realidad objetivos claros desde algunas instituciones. Manuel, de hecho, ustedes articulan un buen grupo, como señalabas, 14 dentro del observatorio, ¿no? ¿Tú crees que además debería existir esta articulación público-privada, por ejemplo? Desde tu perspectiva y de la experiencia que tienen, ¿cómo están funcionando, por ejemplo, las FEMAS junto con la policía para el trabajo de estas interdicciones? ¿Los delitos estarían bien tipificados? Ya Daniel nos ha comentado algunas limitaciones. Justo a propósito de ese comentario, ¿nos podías explicar un poquito? Por supuesto. Muy interesante porque creo que coincidimos desde diferentes espacios donde participamos, coincidimos en varias cosas, ¿no? Las limitaciones presupuestales, de recursos financieros, evidentemente existen, ¿no? Y deberían superarse, pero las limitaciones también, como bien señalaba Daniel, en torno a la coordinación. Y aquí quiero detenerme porque nosotros hemos identificado dos cosas, ¿no? Hay una falta de coordinación intrainstitucional y una falta de coordinación interinstitucional. Entonces, ¿de qué sirve tener buena coordinación entre los distintos ministerios o de repente desde el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales si dentro de cada institución, dentro del Ministerio del Ambiente, dentro del Ministerio del Interior, dentro del Ministerio de Justicia, dentro del Ministerio de Energía y Minas, no hay una buena coordinación interna, ¿no? Entonces, el fortalecimiento tiene que ser en esas dos vías, en un fortalecimiento intrainstitucional e interinstitucional, ¿no? Y efectivamente, es una oportunidad para decir también que la sociedad civil organizada lo que busca es ayudar a que el Estado logre sus objetivos. No es al revés, no es que el Estado tiene que ayudar a la organización civil, esa es una idea equivocada. Las organizaciones civiles, científicas, jurídicas, lo que buscamos es que el Estado pueda lograr sus objetivos en base a las prioridades que han realizado, ¿no?
Y es importante, yo recuerdo yo estuve bastante tiempo en el Ministerio del Ambiente, se creó la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, la UNIDA, ¿no? Y se ha prepublicado una estrategia para la reducción de la minería ilegal, que finalmente parece que quedó en prepublicación, y esperemos esto pueda terminar siendo publicado. Y en el diagnóstico que se hizo, un poco se pensaba y decíamos, ¿cuántas comisiones, por ejemplo, cuántas comisiones que atienden delitos ambientales tenemos? Bueno, varias, ¿no? La última que se ha creado es una comisión de alto nivel para la reducción, prevención de delitos ambientales, denominada CANDA, ¿no? Que si tú lees sus funciones se superponen a muchas funciones de la Comisión para reducir la tala ilegal, para la Comisión para reducir la minería ilegal, ¿no? Y después se creó hace poco una comisión para atender los problemas de la Amazonía. O sea, tenemos 5 comisiones, pero cuando vemos y analizamos y reflexionamos sobre la eficacia de las comisiones es muy pobre, ¿no? Entonces, hay oportunidades para hacer un trabajo sincero, sentarnos y conversemos, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos 5 comisiones y los resultados no son los óptimos, ¿no? Eso también es articulación. Y la sociedad civil puede contribuir con su experiencia en los temas de seguimiento y manejo, en este caso la minería ilegal, a poder lograr que el Estado tenga buenos resultados, ¿no? Si el Estado tiene buenos resultados, yo creo que ganamos todos, y ese es el propósito de la sociedad civil. Por eso es importante que el Estado sea receptivo en ese sentido también, ¿no? Y sobre un poco, ya desde el punto de vista de los operadores de justicia, ¿no? Yo creo que ha habido un avance importante a nivel normativo y a nivel institucional, ¿no? Pero estos avances no son eficaces por sí solos, ¿no? Tenemos fiscalías ambientales en muchos lugares del país, sino en todo el país, y donde no hay fiscalías ambientales, la Fiscalía de Prevención de Delitos tienen función de fiscalía ambiental, o sea, está cubierto, ¿no? En el año 2012 se crea el delito de minería ilegal, que es el último delito ambiental que se incorpora al Código Penal a propósito de la visibilización de los impactos de la minería y a propósito del fracaso del control administrativo por parte de los gobiernos regionales, es que llega el derecho penal a crea un delito y atiende o intenta atender la problemática. O sea, avances han habido, ¿no? El gran problema no está en sacar la norma, sino en ejecutarlo, cómo vamos en el papel, y ahí es donde hay debilidades, ¿no? Y para esto, para muestra un botón, desde el año 2015 o 2016, no recuerdo, se incluyeron los delitos de minería ilegal a la ley de crimen organizado, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos, no? Pasado 8 años, 7 años desde que se incorporaron. ¿Cuáles han sido los resultados de haber incorporado el delito de minería ilegal a la ley de crimen organizado? Hace poco, el año pasado, hubo una campaña muy fuerte, y que yo respaldo, por cierto, de la inclusión de los delitos de tráfico de fauna silvestre a la ley de crimen organizado. Pero lamentablemente no hubo un primer análisis de estos delitos ambientales previos que ya se habían incluido, para a partir de ese análisis poder saber qué brechas tenemos, cuáles han sido los problemas de implementación y por qué es que no, si es que no funciona, por qué no funciona, y si funciona, bueno, repetir lo que está funcionando. Ese análisis para incorporar los delitos de fauna silvestre a la ley de criminalizados no existe. Entonces, eso ya incluso vamos a un tema de impacto regulatorio, ¿no? Que tiene que ver con la eficacia de las normas, ¿no? Entonces, es saludable que hayan fiscales, los fiscales hacen un buen trabajo, en la medida de sus posibilidades en pandemia, siguieron haciendo un buen trabajo, operativos, y eso es saludable. El Ministerio Público, hablando de la coordinación intrainstitucional, tiene que coordinar con la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía de Lavado de Activos, la Fiscalía de Pérdida de Dominio. Yo no sé si existe en buena hora, si hay una mesa técnica dentro del Ministerio Público donde se sienten estos fiscales y digan, bueno, tenemos este caso emblemático, ¿cómo hacemos para nutrirnos de información y llegar al objetivo que es lograr la determinación de la responsabilidad penal? Lo que sucede ahora es que, bueno, la Fiscalía Ambiental toma conocimiento del caso y si hay indicios, bueno, de criminalidad organizada, lo pasa a criminalidad organizada y después dejan de conversar, ¿no? Y eso es una brecha y un vacío que creo que hay que solucionar. Gracias. Gracias, Manuel. Efectivamente, si no se entiende la problemática y no se mejora la gestión, además de ejecutando, coordinando entre instituciones que, como tú bien has señalado,
a veces entre las mismas instituciones no articulan, ni dentro de las mismas instituciones, pues es difícil poder tener claridad respecto tanto a los objetivos como a tener unos resultados importantes. Y en ese sentido, Mario, a mí me gusta mucho el trabajo que de alguna manera están realizando desde el Ministerio del Interior en tener un diagnóstico sobre la base, además de conversaciones con terceros, no solamente desde el Ministerio del Interior, sino que ustedes han venido trabajando con diferentes entidades para tener un diagnóstico sobre la problemática, por ejemplo, en minería ilegal. Y me gustaría regresar al punto de las estrategias. Ya algunas estrategias se han planteado. Me gustaría, desde tu expertise ahora en el Ministerio, ¿cuáles crees que se deberían implementar? Ok. Las actividades, las acciones de la policía en cuanto a minería ilegal gastaban su presupuesto en un 90% en todo lo que es interdicción, en ir, detener, destruir las dragas, etcétera, ¿no? Pero esa era pues la última, no la última, ¿no? Pero una de las últimas acciones que desarrollan los mineros ilegales o los mineros informales de repente. Pero la política, se hizo una política multisectorial respecto del delitos de crimen organizado. Esta política se hizo, digamos, de una manera teórica. ¿Okay? La política tiene que responder a una necesidad y tiene que dar unas estrategias que sean efectivas. Pero hace unos años, el año 2016, se hizo la política desde un punto de vista teórico muy bueno, completa, etcétera, pero a la hora de aplicar venía el problema, ¿no? Porque de repente nosotros necesitábamos controlar unos indicadores que nos tenía que dar el Ministerio Público o el tema penitenciario, el tema judicial, o sea, había una serie de organismos comprometidos con el manejo y con el resultado de la política de crimen organizado que no tenían la información o que manejaban la información de otra manera, o que no tenían quien nos dé esa información. En algún momento una entidad, por ejemplo, nos dijo, si tú quieres que yo te dé esa información, yo me voy a gastar $1.000.000 al año y necesito tantas personas, porque me estás dando un trabajo que excede lo que yo en este momento puedo hacer. Entonces la política tiene que corresponder a la realidad, no puede ser una política teórica a la cual la realidad se va a acomodar, no. Es al revés, la política se tiene que adecuar a la realidad. Hablando de estrategias, por ejemplo, en el tema de minería ilegal, la estrategia que nosotros tenemos tiene por un lado el realizar y mantener operativos de interdicción, de destrucción, de detección de las personas que están trabajando en minería ilegal, ¿no? Número uno, y la segunda parte de la estrategia es ir detrás de los delitos conexos que tengan que ver con la minería ilegal. Como bien ha dicho el señor, es de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Correcto. Sí. Ok, como bien ha dicho, eso se ha ampliado en estos meses, todavía no se ha terminado, pero para que considere ya todas las fases, todas las etapas de la cadena, digamos, productiva, de comercialización, de producción de la minería ilegal, ¿no? O sea, dándole mucho más énfasis al tema del control de insumos químicos fiscalizados, tema de maquinaria, y si nos vamos al final, el tema financiero, ¿no? ¿Quién es el que pone el dinero? ¿Qué bancos se prestan? ¿Quiénes son los testaferros? ¿Quiénes lo venden? ¿Quiénes lo compran? ¿Quiénes lo exportan? Etcétera, ¿no? Porque si solamente se atacaba con mucho énfasis al principio el tema de la interdicción, no es suficiente, porque vamos a ir a la interdicción y lo encontramos a Mario Achinelli haciendo algo, nos lo levantamos, lo encarcelamos, pero toda la organización criminal que está detrás, pues contratan a otro señor y cuando lo capturan a ese, contratan a otro señor y siempre está existiendo y persistiendo en sus actividades, ¿no? Entonces, hay que conocer mucho toda la cadena de valor,
toda la cadena productiva, toda la cadena de comercialización y poner más énfasis precisamente en el tema del lavado de activos, ¿no? En el tema de la extinción de dominio, por ejemplo, para que las organizaciones criminales pierdan lo que más les va a doler, ¿no? Que va a ser el dinero, ¿no? Si solamente capturamos al último que vende las cosas o que lleva los insumos, no estamos realmente avanzando. Entonces, se ha avanzado en el sentido de que las estrategias están siendo remozadas, todavía no se acaba el trabajo, se supone que se va a acabar en junio, pero se está avanzando para atacar diversos puntos de la cadena de producción. Gracias, Mario. Súper interesante lo que planteas, porque efectivamente la política tiene que responder a una realidad y a las necesidades. Como bien has señalado, pues las interdicciones no son suficientes y de repente tenemos que ir más bien al inicio o al final de la cadena, que puede ser trabajar en lo que es la extinción de dominio, lavado de activos, y justamente en uno de los temas que también desde el gremio venimos promoviendo es la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad del oro, de los insumos, explosivos, equipos, entre otros. Carlos, para ir terminando, a mí me gustaría que comentes también todas estas medidas que de alguna manera han señalado ya nuestros panelistas, pero también me gustaría que nos comentes si es que desde el sector privado podemos hacer algo. O sea, tenemos las empresas mineroenergéticas que están en la audiencia. ¿Cómo pueden fortalecer en realidad y prevenir y mitigar estos riesgos? ¿Hay alguna forma? ¿Pueden promover de alguna manera también un trabajo articulado con el Estado y con sus diferentes entidades? Muy brevemente, solo dos cositas muy breves que me parece. Es bien importante no pensar que lo que hay es una solución al problema de la minería ilegal. Si dentro de 2 o 3 reuniones anuales de este grupo, de esta asamblea tan importante, se pudiese constatar de que del 100% del problema estamos ahora bajando al 80% del problema, sería extraordinario, porque querría decir que tenemos un camino bien recorrido y experiencias de cómo continuar. Creo yo que todavía hoy, con lo que hay, lo más probable es que dentro de 3 años sea peor. Entonces hay que trabajar con esa idea, porque si no, si vamos a... O sea, soluciones completas a los problemas nadie tiene, son tendencias que hay que construir. Yo creo que este es un problema que lo tiene que enfrentar el Estado fundamentalmente. Creo que la sociedad civil tiene un rol que viene cumpliendo. Los empresarios, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para empezar, han avanzado muchísimo en sensibilizar sobre el problema. Y hasta ahí lo dejo, no me atrevo, yo soy muy malo para dar consejos de lo que otros tienen que hacer. Gracias, Carlos. Efectivamente, yo solamente quiero resumir rápidamente lo señalado por el panel, que es cómo estas actividades criminales son en realidad un problema global. El índice de criminalidad que mostró Carlos en su presentación es una muestra objetiva de ello y es un gran desafío para el país, porque también hemos visto cómo determinadas actividades ilícitas, como son la extorsión, Carlos nos mostraba que ha crecido en 50% en las bodegas del Perú, y la minería ilegal han crecido de manera exponencial, ¿no? Y esto en realidad nos va a afectar a todos de alguna manera, tanto para el desarrollo de nuestras actividades productivas como nuestro día a día, que ya lo vamos viendo. Y aquí también me quedo con algunas ideas que han mencionado. Una de ellas es la articulación, ¿no? Hay una articulación desde dentro de las entidades del sector público y un trabajo continuo a través de, no una medida, ¿no? Diversas medidas que además tienen que cada cierto tiempo analizar si están siendo efectivas o no, mejorarse. Carlos era lo que nos decía, si no, dentro de unos años esto podría estar peor. Me quedo con el comentario que además señaló Mario, que la educación es determinante. O sea, nosotros mismos tenemos que ser conscientes de ello y es la clave en realidad para el desarrollo del país. Y me quedo con una pregunta también para la audiencia. Las actividades ilícitas están creciendo y están ingresando en nuestra formalidad también. ¿Lo vamos a permitir?
Gracias a todos.